Buenos días, jóvenes, de nuevo. Vamos a seguir con el tema sólidos de revolución. Nuestro aprendizaje esperado resuelve problemas que implican calcular el volumen de cilindros y conos o cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que se utilicen. Anticipa cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones. Sus maestros, el maestro Agustín Hernández Pérez, el maestro Juan Camilo Padilla Hernández, el maestro Ruperto Rojas González y su servidora Imelda Ortiz Márquez. El tema es volumen de prismas y cilindros rectos, chicos. El día de hoy, ¿qué vamos a aprender? Estudiarás el cálculo del volumen de prismas con diferentes bases y el cilindro recto para conocer qué ocurre con el volumen al aumentar o disminuir algunas dimensiones de los cuerpos geométricos. A ver, chicos, ¿ustedes recuerdan qué es el volumen? ¿A qué se refiere? Joshua. A lo que vamos a cortar, ya lo que vamos a cortar, ¿no? Es la masa de la figura geométrica. Sí, es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Para empezar, gracias. Para empezar, el nombre de un prisma se asigna por la figura que tienen sus bases. Aquí tenemos 3 prismas. Si tenemos nuestro prisma aquí que tiene un triangulito de base, ¿cómo se le llamaría a ese prisma? Si en las triangular. dos bases un triángulo. Muy bien, gracias Alejandro. El que sigue tiene nuestro prisma de base un rectangular. Muy bien. Y el otro, el hexagonal. final, nuestro prisma hexagonal. Muy bien, quiere decir que sí están poniendo atención a sus asesorías. Nos fijamos aquí, tenemos nuestras dos bases en nuestro prisma hexagonal y nos dice que son ¿qué? Nuestras bases, ¿verdad? Y después tenemos otra línea y nos dice que ahí tenemos las aristas. ¿Sí se acuerdan qué son las aristas, chicos? Las líneas que unen un vértice con otro. Muy bien. Sí. Y el que sigue ese puntito, ¿qué creen que sea? El vértice. El vértice. ¿Y a qué se refiere con el vértice? Donde Los se puntos. une. Lo que Sí, es de donde la se unen. figura. Ok, muy bien, chicos. Vamos bien. Qué bueno que sí están participando. Siempre me dejan hablando sola. El que sigue, vamos a realizar un ejercicio, ¿sí? Dice, calcula el volumen de la siguiente caja con forma de prisma rectangular. Aquí tenemos lo que es nuestro prisma rectangular. Si se fijan, está dividido en cubitos. ¿Cuántos cubitos? Bueno, aquí tenemos una pista. Cuenta los cubos. ¿Cuántos son? ¿Quién me dice cuántos cubitos son? 24. ¿24? Muy bien. 28. 24. Hay que contarlos bien. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otro prisma rectangular, pero ahora lo tenemos por medidas. Es el mismo. Si se fijan, ahí no está dividido en cubos. Aquí nada, solamente tenemos lo que son nuestras medidas de base y de altura. Y vamos a utilizar una formulita en esta parte. Lo que queremos saber es el volumen. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a sustituir nuestros valores. Volumen es igual al área por la base por la altura. Y ahorita seguimos con sustituimos nuestros valores, que sería nuestra área. El volumen es igual al largo por el ancho y por la altura. Si se fijan, solamente sustituyo nuestros valores. Aquí tenemos en lo que es el largo, tenemos el 6, de base o de ancho tenemos el 2, por la altura que también tenemos 2, porque pues es un cuadrado rectangular. Entonces, solamente vamos a multiplicar 6 por 2. ¿Cuánto nos da? 12.
por 2. 24. 4. Entonces tenemos nuestro mismo resultado, ¿verdad? Aquí ya tenemos dos formas de resolver nuestra fórmula o de conocer el volumen de nuestro prisma rectangular. Aquí tenemos otro, chicos. ¿Qué pasa con el volumen de la caja si la base permanece igual y se modifica la altura? Tenemos nuestra caja 1, que sería, perdón, que sería como la anterior. Y aquí ya tenemos los valores. El área de la base son 12 unidades cuadradas, la altura son 2 unidades y el volumen sería 24 unidades cúbicas. Pero en nuestra cajita 2 tenemos 12 unidades al cuadrado y como sería el doble, entonces tenemos 4 unidades. ¿Cuál sería nuestra respuesta aquí en volumen? Si solo sería 48. una multiplicación. Muy bien, Fátima. 48 unidades cúbicas. En nuestra tercer cajita, ay, perdón, es Lili. Discúlpame, Lili. En nuestra tercer cajita tenemos la área de la base que sería la misma, pero se modifica la altura a 12. Ahí, ¿cuánto tenemos de volumen? Ya 12 por 12. 144. Muy bien, Jacqueline. Sí está participando, maestro. Bueno. ¿Qué pasa con el volumen cuando la altura es al doble, chicos? A ver, Jacqueline, tú dime. El número de la altura se multiplica por 2, ¿no? Pero chequen la pregunta, jóvenes. Está preguntando, ¿qué pasa con el volumen cuando Ajá. la altura aumenta al doble? Si en la primera caja de 2 aumentó a 4, se aumentó al doble. En el volumen, ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo o no pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo. Muy bien. Y va aumentando al doble todo, ¿verdad? También aumenta al doble. ¿Qué pasa cuando el volumen, cuando la altura, qué pasa con el volumen cuando la altura aumenta 6 veces con respecto al original? ¿Qué pasa, chicos? Jóvenes. Pues aumenta el tamaño de la figura. No. Aumenta el 6 veces. Aumenta 6 veces. ¿Sale? Aquí tenemos otro ejercicio. Bueno, más que nada son las fórmulas. Ay, se me pasó. Vayan anotando las fórmulas, chicos, si las tienen. Si no, para que las tengan. Ahorita el maestro va a subir lo que es la grabación para que también tengan sus formulitas para poder realizar sus actividades. Aquí nada más, jóvenes, observen que lo que mantuvimos constante aquí fueron las bases. Las bases en nuestras tres cajitas fue la misma, 12 unidades cuadradas. Lo único que cambiamos fue la altura. Entonces, ustedes ya lo comentaron, ya lo dijeron que conforme vaya aumentando la altura, en este caso de la primera a la segunda aumentó el doble, su volumen también aumentó el doble. Y cuando en la siguiente pregunta de 2 a 12 aumentó 6 veces, o sea, 2 por 6 son 12 unidades, y pasó lo mismo con el volumen de estar de 24, si yo lo multiplico 24 por 6, también aumentó 6 veces a 144 unidades cúbicas. Entonces, nada más para que vean la relación que hay, jóvenes, que cuando un cuerpo geométrico, en este caso un prisma, mantiene su base igual y aumentamos la altura, el volumen va a aumentar de manera proporcional, ténganlo en cuenta, de manera proporcional, de acuerdo a la altura que tenga. Ok, chicos, continuamos. Aquí tenemos lo que es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro recto. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Y aquí tenemos sus definiciones. La siguiente fórmula es volumen igual a área por base por altura. Y la que sigue es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura. ¿Cuál de estas vamos a utilizar para obtener el volumen del cilindro?
Aquí, jóvenes, nada más es que vean que dependiendo de la base es nuestra fórmula. En la anterior, la base era un rectángulo, entonces por eso el área de la base era largo por ancho. Y en este caso un cilindro, su base es circular. Entonces, ¿cómo calculo el área de un círculo? Por eso su área de la base es pi por radio al cuadrado. Entonces, nada más para que tomen en cuenta, jóvenes, que todos los prismas, tenga la base que tenga, y en el caso el cilindro, su fórmula va a ser área de la base por la altura, pero el área de la base va a depender de la figura que tenga. Por ejemplo, en este caso, si es un círculo, pues es pi por radio al cuadrado. Así. Y ya sustituimos nuestros valores, chicos. Pi, pues recuerden que es 3.14 por 4, que es nuestro radio, pero está elevado al cuadrado para obtener nuestro perímetro. Por 12, que es la altura. Aquí, primero, recuerden la jerarquía de operaciones. Vamos a resolver primero lo que es la potencia. Sería 4 por 4, 16. Y ya solamente vamos a multiplicar 3.14 por 16 por 12 y ya obtenemos lo que es el volumen de nuestro cilindro, que sería 602.88 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Sí, pongan atención en lo que es el radio, porque van a decir, nos falta, ¿verdad? Entonces, primero hay que convertirlo al perímetro para poder realizar nuestro ejercicio. El que sigue sería volúmenes, serían los mismos cilindros, pero vamos a hacer lo mismo que en el prisma rectangular, ¿sí? ¿Qué pasa con el volumen del cilindro si la base permanece igual y se modifica la altura? Aquí tenemos lo que es el radio, que es igual a 6 centímetros del primero. Del segundo, el radio es igual a 6 centímetros, o sea que sería lo mismo de nuestro radio. Y tenemos nuestra formulita, que sería área por base igual a pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a sustituir nuestra formulita, que sería 3.14 por 6 al cuadrado, que es nuestro radio, y ya tenemos nuestro resultado, que sería, realizamos primero lo que es la potencia, chicos, 6 por 6, 36, sería 3.14 por 36. Y ahí, aquí vamos a obtener lo que es el área de la base primero, que sería 113.04. Y esa área de la base sería en nuestros 3 cilindros, pero la altura se modifica en cada uno, si observamos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo único que vamos a realizar? Sería una multiplicación y aplicamos nuestra formulita de volumen igual a área por base por altura, que sería 113.04 por 10. ¿Ahí cuánto nos daría, chicos? Recuerden que nada más vamos a ¿qué? A recorrer nuestro puntito decimal, que tenemos un 10. Y nos da nuestro resultado, que sería 1130.4 centímetros cúbicos. El que sigue sería igual, 113.04 de nuestra área de base por 30, que es nuestra altura. Y nuestro resultado sería 3.391.2 centímetros cúbicos. Igual, el que sigue, 113.04 por 60, y tenemos nuestro resultado, que sería 6.782.4 centímetros cúbicos. Volvemos a lo mismo, si se fijan también aquí es proporcional. Todo va enlazado. Maestro Agustín, si gusta continuar, por favor. Sí, maestra, gracias. Bien, jóvenes, vamos a observar aquí cómo está variando el volumen con respecto a los cambios que hay en la altura. Miren, vamos a observar. Tenemos pues que con la primera altura, con respecto a la segunda, está aumentando 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Y de la segunda altura, con respecto a la tercera, aumenta el doble, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y si vamos hacia atrás, pues de la tercera a la segunda se divide entre 2, ¿verdad? Y de la segunda a la primera se dividiría entre 3.
Dice, como dato relevante, en el caso del cilindro también existe una relación de proporcionalidad directa entre la altura del cilindro y el volumen, siempre y cuando tengan la misma medida de la base. Entonces, esto se va a cumplir siempre y cuando la medida de la base sea la misma. Si se fijan aquí, la medida de la base en los cilindros, pues es la misma. Por lo tanto, se va a seguir manteniendo la proporcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante aquí en este ejercicio y en el anterior que se había visto. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Aquí tenemos 3 cilindros. Dice, ¿qué pasa con el volumen del cilindro si la medida de la base cambia y la altura permanece constante? ¿Se mantendrá la misma relación de proporcionalidad? Pues vamos a ver, ¿verdad? Tenemos los 3 cilindros y tenemos los radios. Dice, calculemos las áreas de cada base. Acuérdense cómo se calcula el área de la base. Como son círculos, sería pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos área de la base, ¿sale? Así se lee área de la base, pi por radio al cuadrado. Vamos a utilizar el 3.14 y en el primero por 3 al cuadrado. ¿Sí? Elevamos al cuadrado, 3 al cuadrado me va a dar 9. Y ese 9 lo voy a multiplicar por 3.14, dando un resultado de 28.26. ¿Sí? Ahí lo tenemos. En este caso van a ser centímetros cuadrados. Y así vamos a calcular el área de la base 2, del cilindro 2. 3.14 por 6 al cuadrado, que va a ser igual a 36 por 3.14. Y eso me va a dar un resultado de, vamos a ver, de 113.04 centímetros cuadrados. Se coloca ahí en la tablita. Vamos con la tercera área de la base. 3.14 por 15 al cuadrado. Esto va a ser igual a 3.14 por 225. Y eso me va a dar un resultado de 706.5 centímetros cuadrados. Entonces vean, jóvenes, que aquí el área de la base está cambiando, ya no es igual que en los anteriores. Lo que se mantiene ahora constante son las alturas 10, 10 y 10. ¿Creen que ocurrirá lo mismo que en los anteriores? ¿Habrá proporcionalidad? Y si ahora calculemos su volumen, utilice el cálculo mental. Bien, pues es nada más multiplicar por 10. Ya nos decía la maestra Imelda, pues hay que recorrer el puntito decimal, un lugar hacia la derecha. 28.26 por 10, ¿cuánto me daría? ¿Quién me dice? 280. 282. ¿Cuánto, perdón, Yesua? 280. A ver, nada más está fallando un poquitito. Ah, 282.6. correcto, 282.6. Acuérdense que nada más están recorriendo el punto decimal, un lugar a la derecha. ¿Cuánto me queda en el siguiente? Nada más recorran el punto decimal. 11. 1130.4. 10.130.4. Muy bien. ¿Y el tercero? 7065. 7065. Vean pues, ahí tenemos los volúmenes. Ahora obsérvenlos. ¿Creen que está aumentando ese volumen proporcionalmente como los anteriores? No. Dice, ¿cómo aumenta el radio del cilindro 1 con respecto al 2 y al 3? No, dice su compañera. Tiene razón. Fíjense, el radio está aumentando del primero con respecto al segundo, el doble, ¿sí? ¿Y cómo aumenta el 1 con respecto al 3? Está aumentando 5 veces, ¿sí? Fíjense que eso lo vamos a tomar en cuenta ahorita para poder tomar cómo se relaciona con el volumen, ¿sí, jóvenes? Si el radio aumenta del primero al segundo el doble, eso lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. Entonces, ahora sí, 4.
Ese 4 me va a servir, jóvenes, para poder tener yo lo que ocupo acá en el volumen. ¿Y cuánto aumentaría también del primero hasta el tercero, el área de la base? Es 5, dijimos, ¿verdad? Y si lo elevamos al cuadrado, igual que el anterior, va a ser 25. Entonces, fíjense, dice cómo aumenta el área del cilindro 1 con respecto al 2 y al 3. Ahí tenemos ya cómo está aumentando el área, ¿verdad? De la primera área a la segunda aumentó 4 veces. De la primera con respecto a la tercera aumentó 25 veces. Y esto fue elevar al cuadrado esos radios, esos aumentos en los radios. 2 por 2 fue 4 y 5 por 5 fue 25. Ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Cuánto aumenta el volumen del cilindro 1 con respecto al 2 y con respecto al 3? ¿Sí? Ahí está, miren. La misma relación que sacamos en las áreas de las bases se va a mantener ahora en el volumen. ¿Sí? El primer volumen, si yo lo multiplico por 4, me va a dar el segundo volumen. Igual, si el primer volumen ahora lo multiplico por 25, me va a dar el tercer volumen. Y esto en realidad viene pues de la relación que hay entre los radios. ¿Sí? Entonces, ese aumento que hay con respecto a los radios se va a elevar al cuadrado, ¿sí? Y ese me va a servir para ir sacando los volúmenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. Muy bien, vayan observando. El que vaya alcanzando, pues puede hacer sus anotaciones. Aquí tenemos la conclusión, miren. Con una altura constante y un radio que aumenta proporcionalmente, el volumen aumenta un número de veces equivalente al cuadrado del aumento del radio, ¿verdad? Aquí está lo que les mencionaba. Entonces, esa es la conclusión cuando la altura se mantiene constante, pero el radio está aumentando de manera proporcional. Muy bien. ¿Quieres continuar, maestro Camilo? ¿Sí me escuchas, profe Camilo? Sí, profe. Adelante. Evaluemos lo aprendido. Si tienes preguntas, listos aquí a ver qué aprendimos. Si tienes un cilindro con las siguientes dimensiones, vean las dimensiones. Chequen bien que el número 6 que me dan arriba, ¿qué es? Alguien me dice, el número 6, ¿qué sería? ¿Qué dato sería? La base. La base. A ver. Lógicamente el 10 es la altura del cilindro, pero ese 6 que está arriba, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Qué dato sería? Radio. El radio. El radio. ¿Seguros? Ahí, aquí viene la clave, chéquenlo bien. A ver, ¿quién me sabe definir qué es el radio? La ¿Qué es el circunferencia de una figura. La mitad del La diámetro. circunferencia. ¿Mande? A ver, Laura, ¿qué dijiste? No te alcancé a escuchar bien. La mitad del diámetro. La mitad del diámetro, esa es una buena definición, pero ahora dime qué es el diámetro. Listos, miren. El radio es una recta que parte del centro del círculo y va a cualquier punto de la circunferencia. Y el diámetro es una recta que toca 2 puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Ese número 6 que está ahí, es importante entender que es el diámetro del círculo. No es el radio, es el diámetro. Y si ustedes recuerdan, miren, dice 35. ¿Cuál de las siguientes operaciones es la correcta para encontrar el volumen de un cilindro? En lo que estuvieron explicando mi compañera maestra Imelda y mi compañero maestro Agustín, vieron que para calcular el volumen de un cilindro, había que calcular el área de la base, que en este caso es un círculo,
y multiplicarlo por la altura del cilindro. ¿Y cómo se calcula el área de un cilindro, de un círculo, perdón? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces el dato que necesito para calcular el área del círculo es el valor del radio, ¿sí estamos de acuerdo? Y ahora sí, Laura, si el diámetro es 6, ¿cuánto va a ser el radio? 3. 3. Y ahora sí podemos contestar. Si ya analicé eso, vean las respuestas. Dicen, ¿cuál de las siguientes operaciones es la correcta para encontrar el volumen del cilindro? A ver, obsérvenla y a ver quién me dice cuál respuesta tomaría. Pero obsérvenlas con atención. La B. ¿Cuál, Mireya? Ya dijeron que la C y otros dijeron que la D. ¿Quién dijo la C? Yo. Jacqueline. ¿Y Mireya cuál dijo? La D, pero no se crea, profe. Yo digo que es la B. La B, la B. ¿Alguien más? La C. La C, dice Joshua. Bien, miren, la respuesta correcta efectivamente es la C. Vamos a ver por qué la B no. La B lo único que calcularía sería el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Faltaría multiplicarlo por la altura, que sería 10. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. La D, pues más adelante vamos a ver si nos alcanza el tiempo, que esa formulita sería si fuera un cono. Si en vez de un cilindro, sería un cono. Pero en este caso ahorita, pues nada más hemos alcanzado a ver el cilindro. ¿Dudas? ¿Sí está claro por qué es la C la correcta? Sí. Y luego dice, se tiene un cilindro con un radio de base 10 centímetros. Si el radio de su base aumenta 3 veces, ¿qué sucede con el volumen del cilindro? Eso lo acabó de explicar el profe Agustín. Fíjense bien, se tiene un cilindro con un radio de base 10. Si el radio de su base aumenta 3 veces, ¿qué sucede con el volumen del cilindro? ¿Aumentará el doble? No. Aumentará 3 ¿Se veces. reduce? Aumenta 3 Aumentará veces. 3 veces junto con el... ¿Seguros que aumenta 3 veces? Sí. A ver, acuérdense lo que explicó el profe Agustín, que deben de elevar las áreas al cuadrado. Aquí está, miren. Si aumenté el radio al doble, no aumentó al doble el volumen, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces aumentó? 4. 4, porque 2 al cuadrado son 4. O sea, si yo elevo 2 al cuadrado son 4. Si aumento de 3 hasta 15, aumenté 5 veces, ¿sí es cierto? Y el volumen no aumentó 5 veces. ¿Cuánto aumentó? Aumentó 25, que sería 5 al cuadrado, ¿sí es cierto? Entonces, acá lo estoy aumentando el triple. Lo estoy aumentando 3 veces. 3 al cuadrado. La D. 9. Entonces, ¿cuántas veces va a aumentar su volumen? 9 veces. 9 veces. ¿Sí estamos de acuerdo por qué? ¿Sí queda más o menos claro por qué? Sí. Sí. Ahora viene la actividad, dice, en tu libro, resuelve los puntos 3 y 4 de las páginas 223. Matemáticas 3, conecta estrategias. Toma fotografía a tu actividad y no olvides ponerle tu nombre completo, grado, grupo, turno y fecha de elaboración. También en el libro, envíala a tu maestro por el medio que más se te facilite, Telegram, WhatsApp, correo electrónico. ¿Sí? Yo creo que ustedes, por los que están mandando las actividades, pues no tienen problema.